Advertencia. Este video fue creado con la intención de informar, no de glorificar a nadie ni ningún acto de agresión. Además, este video contiene descripciones grotescas e imágenes violentas de índole ficticia que pueden resultar incómodas para algunas personas. Se recomienda la discreción del espectador. Charles Manson es un personaje que no necesita presentación. Es un ícono de la maldad y la locura, quien con su influencia, instigó a un grupo de jóvenes a cometer una serie de crímenes en 1969, que terminó en 48 horas con el fulgor del movimiento hippie y marcó el fin de los coloridos años 60. A pesar de haber pasado mucho tiempo desde esos trágicos acontecimientos, la historia alrededor de Manson y su familia sigue manteniendo el interés del público por varios motivos. Tiene a varios famosos de la época involucrados, cierto toque de cine western, religiones de todo tipo, conexiones con el bajo mundo, y por supuesto, muchos asesinatos. Todo esto bajo el contexto de Los Ángeles de los años 60, una época y lugar de liberación sexual, su abierto consumo de estupefacientes, y su revolución en el género del rock. Todos estos elementos hicieron de este caso uno realmente fascinante y lleno de secretos que exploraremos en este iceberg, que fue creado por el usuario de Reddit Antique Guess. Aclaro que al ser un iceberg tan largo, me he salteado algunos puntos que no me parecían tan interesantes o que podían hacer de esta serie de videos se hicieran muy pesado. Sin embargo, como notarán por la duración de esta primera parte, los puntos que he conservado dan mucho de lo que hablar. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte, darle a like, compartir este video en tus redes sociales, y seguirme en Twitter, donde ando bastante activo. Sin nada más que decir, comencemos. Espero que les guste el video. Nacido en 1934, Charles Manson se crió en un hogar desestructurado, siendo hijo de una criminal y sin saber quién era su verdadero padre. Manson pasó la mayor parte de su vida en correccionales. A los 13 años había cometido su primer delito, el robo a una tienda de comestibles. Los siguientes 19 años fueron un desfile de crímenes, detenciones, encarcelamientos, fugas y libertades condicionales. Los psiquiatras de Manson lo describieron como un joven alterado emocionalmente, de personalidad inestable, incapaz de controlarse a sí mismo, errático y malhumorado, y de una personalidad enérgica que usaba para ocultar su soledad y resentimiento hacia la sociedad. Todo esto nos da el perfil de una persona con tendencias sociopáticas. La liberación final de Manson estaba programada para el 21 de marzo de 1967, luego de cumplir una sentencia de 10 años por falsificar un cheque. Se dice que incluso, Manson le rogó a los funcionarios de la prisión que le permitieran quedarse, ya que había estado la mayoría de su vida encerrado en prisión, y no se veía capaz de adaptarse nuevamente a la sociedad. Incapaz de cumplir este deseo, el Estado liberó a Charles. Con su libertad nuevamente de vuelta, Manson se instaló en San Francisco, y mientras intentaba hacerse un nombre como músico, se fue rodeando de seguidores que le daban importancia a sus discursos místicos. Manson se aprovechó mucho de la moda del hipismo para atraer adeptos, esto a pesar de que muchas de sus prácticas discernían con este movimiento pacifista y empático. Junto con muchos de sus seguidores, se mudó a Los Ángeles, donde empezarían a hilarse algunos acontecimientos que darían inicio a uno de los capítulos más oscuros de la historia de Estados Unidos. Fue una secta criminal establecida en California a finales de los años 60, siendo Charles Manson su fundador y líder. No ganaron notoriedad hasta que se destaparon sus brutales crímenes, siendo el asesinato de Sharon Tate y sus amigos, los que causaron más revuelo. En un momento en el que el movimiento hippie estaba en auge, los jóvenes se mudaban a Los Ángeles, California, para alejarse de las responsabilidades y tener independencia de sus familias, cosa que Manson aprovecharía para fundar su secta. La familia se mantenía gorroneando y comiendo los restos de comida de tachos de basura, entendiendo su vida como una forma de ecologismo.
Las actividades de la secta incluían orgías, viajes de alucinógenos, y frecuentes sermones de Manson sobre el significado de la música de los Beatles, y la llegada de algo llamado el Helter Skelter, de lo que ahondaremos más adelante. Manson dominaba por completo la vida de sus miembros. Decidía cuándo comerían, dormirían, y cuándo y con quién tendrían relaciones. También controlaba el consumo de LSD, dando a sus seguidores dosis más grandes de las que él tomaba para así poder manipularlos más fácilmente. Nadie cuestionaba su autoridad. Muchos incluso, parecían ver a Manson como una especie de reencarnación de Jesucristo. Sharon Tate fue una actriz y modelo estadounidense medianamente famosa en la década de los 60. Nació en enero de 1943. A pesar de que desde muy pequeña estuvo estrechamente relacionada a diversos concursos de belleza, Sharon se definía a sí misma como una persona muy tímida, algo que la privó de interpretar muchos roles protagónicos años más tarde. En un inicio, Sharon se dedicó al modelaje, pero comenzó a adentrarse en el mundo de la actuación con su papel en la serie Los Beverly Ricos. En 1965, obtuvo su primer rol importante en el cine cuando antagonizó El signo del diablo. Poco después, en 1966, conoció a Roman Polanski, quien la dirigiría en La danza del vampiro. Durante el rodaje, el director y la actriz se enamoraron, casándose un año después de empezar la relación. Después de recibir críticas positivas por sus actuaciones cómicas y dramáticas, Tate fue aclamada como una de las actrices más prometedoras de Hollywood. Su actuación más recordada fue como Jennifer North en la película de culto El Valle de las Muñecas, lanzada en 1967. Por este papel, fue nominada a un Globo de Oro. El último film de la actriz fue 12+1, lanzado póstumamente en 1969. Lamentablemente, el 9 de agosto de ese año, Sharon Tate y 4 de sus amigos fueron asesinados en su casa por la familia Manson. Tenía tan solo 8 meses y medio de embarazo. Roman Polanski, por su parte, es reconocido como uno de los cineastas más importantes de mitad del siglo XX y principios del XXI. Nacido en 1933, fue un superviviente del incidente judío de la Segunda Guerra Mundial, del que no se puede hablar en esta web, siendo su madre una de las víctimas de ese suceso. Estudió en la Escuela de Cine de Lodz, y lanzó su primer largometraje en 1962, El cuchillo del agua, que fue seleccionado para competir por el Oscar a Mejor Película Extranjera. Tras una serie de exitosas películas en el Reino Unido, emigró a Estados Unidos, donde dirigió muchas más cintas, siendo la más destacada, El bebé de Rosemary en 1968, que lo consagró como uno de los directores más respetados y alabados de su generación. A pesar de su fama y prestigio, no pudo evitar funestos incidentes. Entre ellos, el asesinato de su esposa Sharon Tate. Pero sin lugar a dudas, el momento que más ha marcado su vida, fue cuando lo condenaron por abusar de una menor de edad en 1977. Este acontecimiento truncó su carrera en Estados Unidos, país en el que pudo terminar solo una película más, Chinatown de 1974. Por este crimen fue a la cárcel un tiempo, pero cuando el juez pidió juzgarlo nuevamente, ya era tarde, pues Polanski tomó un vuelo en secreto a Londres y luego a París. No volvió a pisar suelo estadounidense. Tras varios años de fracasos económicos y críticos, regresó a lo más alto de su carrera con su filme más personal y biográfico, El pianista, lanzada en 2002. Esta cinta se alzó con la Palma de Oro en Cannes y el premio Oscar al Mejor Director. Actualmente sigue dirigiendo y produciendo películas en Europa, aunque sin tanto éxito como antaño. Cada vez han salido a la luz más denuncias por abuso sexual por parte de varias actrices en la década de los 70, así que quizás, finalmente Polanski caiga y pueda ser extraditado a Estados Unidos para ser condenado por sus crímenes. Sin duda, un gran director de cine y un referente en el séptimo arte, pero una completa basura de ser humano. Tex Watson nació el 2 de diciembre de 1945 en Texas, siendo el más joven de 3 hijos. En la escuela secundaria fue estudiante de honor, y se destacó como atleta. Después de la secundaria, se matriculó en la universidad, en donde se empezó a alejar de una vida disciplinada y tranquila. En sus primeros años en la universidad, comenzó a asistir a fiestas e incluso a cometer pequeños actos delictivos. En enero de 1967, viajó a Los Ángeles para visitar a un hermano de fraternidad.
Allí, se interesó por el estilo de vida psicodélico de la contracultura hippie, donde conoció a Charles Manson y se une a su grupo. Según lo que dijo Tex en su autobiografía, él se sintió atraído por la visión utópica que ofrecía Manson, pero en realidad, este tenía una mirada muy destructiva del mundo. Nacida el 7 de mayo de 1948 en California, la joven Susan Atkins creció con la desdicha de tener dos padres alcohólicos y abusadores. Perdió a su madre por cáncer cuando tenía 15 años. Abandonó la escuela secundaria para mantenerse cuando su padre los abandonó a ella y a sus hermanos. Trabajó un tiempo como camarera antes de cometer robos a mano armada junto a su novio y su banda, motivo por el que fue a prisión 3 meses. En 1967, a sus 19 años, Susan conoce a Charles Manson en una reunión en la casa donde vivía con varios amigos. Cuando la casa fue allanada varias semanas más tarde por la policía y la joven se quedó sin hogar, Manson la invitó a unirse a su grupo. Desde el principio, su fe en Manson quedó más que demostrada. Nunca se separó de él hasta que ambos fueron juzgados por los 7 asesinatos. Patricia Krenwinkel nació el 3 de diciembre de 1947 en Los Ángeles. Sus padres se divorciaron cuando ella tenía 17 años y desde entonces, estuvo bajo el cuidado de su padre. La joven era a menudo molestada por sus compañeros de clase, debido a su sobrepeso y por su crecimiento excesivo del vello corporal. Esto hizo que Krenwinkel creciera con una muy baja autoestima. Después de mudarse a California, inicialmente enseñó catecismo, y contempló convertirse en monja. Más tarde, se unió a un trabajo de oficina como secretaria. Conoció a Manson en 1967, con el que perdió la virginidad a las pocas horas. Patricia dijo varios años después, que Manson fue la primera persona que le dijo que era hermosa. Hipnotizada por el carisma de Charles, y perdidamente enamorada de él, decidió unirse a su grupo, dejando atrás todas sus posesiones. La noche del 8 de agosto de 1969, Tex Watson junto a Susan Atkins, Linda Kasabian y Patricia Krenwinkel, se dirigieron en auto a la casa de Sharon Tate y Roman Polanski, con instrucciones de Manson de destrozar de la manera más truculenta posible a todos los allí presentes. Aquella noche, la casa estaba ocupada por una embarazada Sharon Tate, Shay Severin, amigo y antigua pareja de Tate, Wojciech Strykowski, amigo de Polanski, y su novia Abigail Folger, heredera de la empresa cafetera Folgers. Roman Polanski se hallaba en Londres, donde buscaba exteriores para su próxima película, El Día del Delfín. Sharon también había invitado a los actores Steve McQueen y Bruce Lee a pasar la velada, pero por distintos motivos no pudieron presentarse. De camino hacia la casa, los chicos Manson se encontraron con Steven Parent, de 18 años, que salía de visitar al cuidador de la hacienda, William Garretson. Tex lo liquidó, dándole 4 veces en el pecho. Susan, Patricia y Tex entraron a la casa gracias a una ventana abierta, mientras que Linda Kasabian se quedó haciendo guardia en el auto. Frykowski, quien dormía en el sofá del living, se despertó por los ruidos de los intrusos. ¿Quién eres?, preguntó el polaco. Soy el diablo. Y vengo a atender los negocios del diablo, contestó Tex. Por instrucciones de Watson, Atkins y Krenwinkel condujeron al salón al resto de los invitados. Tex amarró a Tate y a Severin por el cuello con una cuerda que había colgado en una de las vigas del techo. Cuando Severin intentó defender a Sharon, Tex le disparó en el pecho para luego rematarlo apuñalándolo 7 veces. A Frykowski le ataron las manos con una toalla, pero tardó poco tiempo en liberarse, logrando escapar hacia el exterior tras forcejear con Atkins. Lamentablemente, Tex logró alcanzarlo, golpeándolo múltiples veces con la culata de su pistola, para luego apuñalarlo y rematarlo de 2 disparos. Aprovechando todo este escándalo, Folger salió corriendo hacia el patio trasero, pero Krenwinkel logró derribarla y la apuñaló 28 veces junto con Watson. Siendo la última con vida, Tate suplicó a los delincuentes que le perdonaran la vida, e incluso les dijo que la tomaran como rehén para que pudiera dar a luz en paz y luego matarla, pero ninguno hizo caso a sus peticiones. Fue apuñalada 16 veces. Antes de partir de la sangrienta escena del crimen, Atkins escribió con la sangre de Tate la palabra cerdo en la puerta de entrada.
En el trayecto de vuelta a su residencia, los asesinos desecharon sus prendas ensangrentadas y las armas por las colinas que bordeaban la carretera. A la noche siguiente, Charles Manson salió del rancho Span en compañía de 6 acólitos suyos, los 4 que habían cometido la masacre anterior, más Leslie Van Houten y Steve Grogan, miembros de los que hablaremos más tarde en profundidad. Decepcionado por lo caótico y desorganizado que había sido el asesinato en la casa de Sharon Tate, Charles decidió acompañarlos para, según sus palabras, mostrarles cómo se hacía. Tras unas horas tratando de escoger alguna potencial víctima, la familia estacionó en la morada de Leno LaBianca, ejecutivo de una cadena de supermercados, y su mujer Rosemary, propietaria de una tienda de ropa de lujo. Manson ingresó solo a la vivienda, donde se encargó de amarrar a los propietarios y les cubrió la cara con las fundas de las almohadas. Luego, volvió con sus súbditos y los mandó a acabar con la vida del matrimonio. Watson mató a Leno apuntándolo 12 veces con una bayoneta cromada. Luego, escribió la palabra guerra en el abdomen del cadáver. Rosemary trató de resistirse a los ataques de los cultistas, pero fue sometida por Tex Watson tras un largo e intenso forcejeo y sufrió el mismo destino que su amado, recibiendo 41 paladas en total por parte de todos los intrusos. Luego de cometido el atroz accionar, Krenwinkel escribió con la sangre de las víctimas, las palabras, levántense y, muertes a los cerdos, en las paredes. Por último, escribió en la nevera la palabra más llamativa de todas, Helter Skelter. ¿Qué fue lo que motivó a Manson y su grupo a cometer estos repugnantes crímenes? Según Vincent Bugliosi, el principal fiscal en el juicio por el asesinato de Sharon Tate y los LaBianca, Manson hablaba a menudo con sus miembros sobre el llamado Helter Skelter en los meses previos a cometer los crímenes. Este consistía en una guerra apocalíptica surgida de las tensiones raciales entre los blancos y la gente de color. Según Manson, los hombres afroamericanos se verían privados de las mujeres blancas, debido a los cambios políticos y sociales que se avecinaban, lo que desataría su ira, arremetiendo violentamente contra la población blanca. Esto provocaría una guerra entre la gente blanca y de color, que terminaría con estos últimos como vencedores. Los miembros de la familia esperarían que este conflicto bélico terminara, ocultándose en una ciudad secreta que estaba debajo del Valle de la Muerte. Serían los únicos blancos que quedarían tras la guerra, y emergerían de la clandestinidad para gobernar a la gente de color, ya que según la descabellada visión de Manson, estos serían incapaces de gobernarse a sí mismos. Tex Watson dijo que esta profecía supuestamente venía como mensaje oculto en la canción Helter Skelter, compuesta por los Beatles, la banda favorita de Manson. Como el tiempo pasaba y el Helter Skelter no ocurría, Manson les dijo a sus seguidores que ellos deberían adelantar el proceso cometiendo asesinatos haciéndose pasar por los Panteras Negras, asociación activista a favor de los derechos afroamericanos, escribiendo mensajes en las escenas del crimen que fueran similares a los eslóganes que el grupo usaba. De esta forma, los eventos que llevarían a la guerra irían más rápido. Su plan no salió como esperaba, pues la policía nunca relacionó a las Panteras Negras con los crímenes. Años más tarde, en 1974, Vincent Bugliosi sacaría un libro titulado Helter Skelter, la verdadera historia de los crímenes de Manson, donde contaría toda esta teoría y todo el proceso jurídico que se llevó a cabo para sentenciar a los sectarios. Es uno de los libros de crimen real más vendidos de toda la historia. El 1 de diciembre de 1969, la familia Manson fue rápidamente desestructurada, y sus miembros más importantes fueron rápidamente detenidos y sometidos a juicio. Aunque Manson no mató a nadie directamente, el fiscal Bugliosi lo sentenció como autor intelectual de los crímenes. Durante su proceso penal, el reo se defendió a sí mismo, y convirtió las audiencias en verdaderos actos circenses, haciendo que el juicio se volviera aún más mediático. Por ejemplo, Manson ingresó a la corte el primer día del juicio con una X tallada en su frente. Esto con el pretexto de que se estaba borrando del mundo y de sus leyes. Cuando el juicio se reanudó el lunes, casi todos los miembros de la familia tenían cicatrices en forma de X talladas en la frente. Para agregarle un toque más tétrico al asunto, los cultistas imitaban los movimientos que Manson hacía en la corte mientras exponía su débil defensa. En otra ocasión, Manson intentó matar al juez saltando sobre la mesa de su abogado después de haberlo amenazado por no permitirle hablar.
El líder hippie fue abordado por 2 alguaciles que saltaron tras él, y lo derribaron. Tras 9 meses, y siendo el juicio más largo y costoso de la historia de Estados Unidos, el 25 de enero de 1971, el jurado encontró culpable a todos los acusados de cada cargo de asesinato en primer grado, sentenciándolos a muerte. Sin embargo, lograron salvarse debido a un cambio en las leyes de California, siendo sus condenas conmutadas por cadena perpetua. A pesar de su enjuiciamiento, Charles Manson siguió presente en los medios de comunicación, reafirmando su posición como el hombre del saco por excelencia de Estados Unidos. Debido a la personalidad carismática pero a la vez aterradora de Manson, este siempre le brindaba a los periodistas entrevistas para el recuerdo. Eso, sumado a su enorme necesidad de atención, hizo que le concediera varias entrevistas a distintos medios con bastante regularidad durante casi medio siglo. Pero para muchos, una entrevista en particular se destacó por encima del resto. La entrevista tuvo lugar en 1989, 20 años después de que Manson cometiera sus crímenes. En la entrevista, un periodista le pidió a Manson que se describiera a sí mismo en una oración. Sería la respuesta de Manson, y el cómo lo hizo, lo que perturbó aún más a la gente. Tell me in a sentence who you are. Nobody. I'm nobody. El rancho Spahn fue un terreno en el condado de Los Ángeles utilizado para filmar películas y programas televisivos de temática western. Sin embargo, actualmente es más conocido por haber sido la residencia de la familia Manson. El rancho tomó nombre del granjero George Spahn, quien adquirió la propiedad en 1948, la edad dorada del cine western. Entre los programas más famosos filmados en el rancho, se encuentran Bonanza, El llanero solitario, y El zorro. A medida que el western perdió popularidad, también lo hizo la demanda para usar el sitio. Por lo tanto, Spahn comenzó a usarlo como un lugar de visitas para turistas, además de alquilar caballos. A Manson le gustó la propiedad, y llegó a un acuerdo con Spahn, según el cual, la familia podría vivir allí sin pagar alquiler siempre que Spahn, que se estaba quedando ciego, y el rancho, fueran atendidos. Para mantener tranquilo al anciano, Manson le ordenó a sus seguidoras acostarse con él de vez en cuando. El octogenario fue quien le dio a varios miembros de la familia Manson sus característicos apodos. Por ejemplo, el apodo de Tex Watson fue debido a que Spahn reconoció el acento tejano del chico. La familia se fue del lugar pocos meses después de haber asesinado a Sharon Tate y a los LaBianca. Un incendio forestal en 1970 destruyó todos los decorados y estructuras residenciales. Después de esto, George Spahn se mudó a North Hollywood y murió en 1974, a los 85 años. El rancho Spahn es ahora parte del Parque Histórico Estatal de Santa Susana. Terry Melcher fue un músico y destacado productor, más conocido por producir a la banda de los Beach Boys. Además, fue hijo de Doris Day, famosa actriz de los años 50. En la primavera de 1968, Dennis Wilson, baterista de los Beach Boys, le presentó a Melcher a Charles Manson, con la intención de que le produjera algún proyecto musical. Aunque Wilson le logró hacerle escuchar algunas grabaciones, Melcher quedó poco impresionado con el talento musical de Manson, y acabó rechazándolo. La ira de Charlie no disminuiría a partir de ese día. Cansado de los constantes acosos de Manson, Melcher decidió mudarse a Malibú por consejo de su madre, logrando salvarse de la masacre que se desataría en su antigua residencia meses después. No se sabe con certeza, pero es probable que el asesinato de Tate y sus amigos fuera originalmente planeado para asustar a Terry Melcher, ya que Manson sabía que el productor había vivido en esa residencia. Esto como un acto de venganza por haberle frustrado su sueño de ser un famoso músico. Quería aterrorizar al productor, y darle el mensaje de que él sería el siguiente. Un detalle escalofriante fue que al salir de la casa de Roman Polanski y Sharon Tate después de haber perpetrado el crimen, los miembros de la familia iban cantando que será, una popular canción cantada por Doris Day, la madre de Terry Melcher.
Temiendo que algunos secuaces de Manson pudieran haber pasado inadvertidos de la justicia, Melcher contrató guardaespaldas para él y su madre, volviéndose extremadamente paranoico y abandonando la industria musical. En 2004, se enfermó de melanoma y murió el 19 de noviembre. Es la dirección de una antigua casa al norte de Beverly Hills, un barrio caro de Los Ángeles. Es conocida por ser el lugar donde se orquestaron los crímenes de Sharon Tate. Charles Manson visitó la casa brevemente a finales de 1968, cuando esta era ocupada por Terry Melcher. Luego de que este se mudara, la casa fue ocupada por Roman Polanski y Sharon Tate. Luego de los asesinatos de Sharon Tate, la casa quedó con una espeluznante reputación, por lo cual, muy poca gente decidió alquilarla. El último residente de la casa original fue el músico Trent Reznor, vocalista de la banda Nine Inch Nails. Reznor alquiló la casa en 1992, y montó allí un estudio de grabación, al que apodó Cerdo, en referencia a las palabras que escribió Atkins con la sangre de Tate en la puerta de la casa. Reznor se mudó en diciembre de 1993, ya que se sentía muy incómodo habitando esa casa por todo el trasfondo lúgubre que tenía detrás. En 1994, fue demolida, y se construyó otra casa en su lugar. Además, la dirección fue cambiada. Nacida en 1949 y procedente de una familia de clase media al sur de California, Leslie Van Houten era una joven sociable y atlética, que incluso llegó a ser elegida reina del baile en su escuela. Sus padres se divorciaron cuando ella cumplió 14 años. Ese mismo año, empezó una relación con un hombre mayor, y sufrió un aborto espontáneo. Todos estos eventos hicieron que la joven se hiciera adicta a los estupefacientes desde muy temprana edad. A los 15, huyó junto a su novio a Haight-Ashbury, centro de la cultura hippie. Leslie terminó su relación, y empezó a vivir en una comuna. En el verano de 1968, conoció a Catherine Sher, quien le presentó a Charles Manson. Al igual que el resto de sus compañeros, quedó fascinada por la filosofía de vida que él proponía y su carismática personalidad. Meses después, Van Houten y el resto de la familia estaban viviendo en el rancho Span, donde lentamente, el mensaje pacifista de Manson cambió a uno de violencia revolucionaria. La joven participó en el asesinato de los LaBianca, siendo la responsable de infligirle 16 puñaladas a Rosemary. Por este crimen, cumple cadena perpetua. Sus abogados aseguran que es una presa modelo. Durante su estancia en la cárcel, ha obtenido una licenciatura y ha dirigido grupos de autoayuda para las reclusas. Sin embargo, su libertad condicional ha sido rechazada 3 veces, siendo la última en 2019, ya que la siguen considerando un peligro para la sociedad. Linda Kasabian nació en 1949, en el estado de Maine, siendo descrita por sus familiares y amigos como una persona muy amable y tímida, pero obligada a crecer demasiado rápido. Se casó a los 19 años con Robert Kasabian, dando a luz a una niña en 1968. Los tres se mudaron a una comuna hippie. En el momento en el que Linda quedó embarazada de su segundo hijo, fue abandonada por su marido. Catherine Sher, una amiga que se había hecho en la comuna, le comentó que en un rancho a las afueras de la ciudad, había un grupo de hippies que podrían ayudarla con su desfavorable situación. Intrigada, Linda decidió ir al rancho. Kasabian fue bien recibida por los miembros de la familia, prometiéndole que ella y su hija serían atendidas, pero con la condición de que ella demostrara lealtad. Durante su estadía en el rancho Span, Linda mantuvo una relación con Tex Watson y posteriormente con Charles Manson, de quien quedó perdidamente enamorada y fascinada, al igual que el resto de las chicas que allí vivían. Participó en los asesinatos de Sharon Tate, pero debido a que era la única con licencia para manejar, su rol solo se limitó a ser la chofer y vigilar las entradas desde la calle. Kasabian se dio cuenta de los atroces crímenes que estaban haciendo cuando Tex Watson mató a Steven Parent, pero ya no podía dar marcha atrás. Mientras vigilaba la entrada, empezó a escuchar los horribles gritos de las víctimas, decidiendo abandonar su guardia y tratar de detener a sus compañeros, llegando en el momento donde Tex remataba a Friwoski.
Kasabian les dijo a sus amigos que oía a gente venir hacia la propiedad en un desesperado intento por salvar a las dos chicas que quedaban con vida, pero los desquiciados ocultistas le hicieron caso omiso, quedando paralizada en el césped mientras sus compañeros acababan con la vida de Sharon Tate. Luego, a la noche siguiente, volvió a repetir su rol de conductora y vigilante en los asesinatos de la Bianca, pero esta vez no bajó del auto. Tras liquidar a los LaBianca, Manson estaba dispuesto a cometer otro asesinato, y le ordenó a Linda conducir junto a Susan Atkins y Steve Grogan hacia un complejo de apartamentos donde vivía el actor Saladin Nader, ya que ella se había acostado con él en un par de ocasiones, por lo cual, bajaría la guardia al abrirle la puerta, momento en el que Atkins y Grogan lo asesinarían. Sin embargo, Kasabian saboteó el plan a propósito, llamando deliberadamente a la puerta del departamento equivocado. Cuando respondió el ocupante del apartamento, Kasabian se disculpó y se excusó, evitando de este modo que más sangre se derramara esa noche. 2 días después de los asesinatos de los LaBianca, se subió a su auto y huyó de la familia, regresando a la casa de su madre en Nuevo Hampshire. Durante el juicio a Manson y sus secuaces, llegó a un acuerdo de inmunidad y actuó como la principal testigo de la acusación, por lo que no fue sentenciada por ningún crimen. Su testimonio fue clave para procesar a la familia Manson. Desde entonces, se ha mantenido en el anonimato, dando entrevistas en muy contadas ocasiones. Nacido en California en 1947, Bobby Beausoleil comenzó a aficionarse a la música desde muy joven. Aunque sus padres no podían costearle las clases de música, el muchacho comenzó a componer sus propias canciones con una vieja guitarra que había encontrado en la casa de su abuela. En 1965, con 17 años, decidió trasladarse a San Francisco para vivir el movimiento hippie. Allí entró a formar parte de Grassroots. Además de sus proyectos musicales, Beausoleil también había probado suerte en el cine, aunque en cintas de bajo presupuesto. Por lo tanto, cuando Kenneth Anger le propuso protagonizar su siguiente trabajo, Beausoleil aceptó. La cinta en cuestión era Lucifer Rising, y la única condición que puso Beausoleil fue que la banda sonora fuera realizada por su grupo. Esta propuesta, que se había hecho sin consultar al resto de la banda, no gustó a muchos de los miembros, que dejaron claro que no tenían ninguna intención en participar del proyecto. Beausoleil se mudó a la mansión de Kenneth Anger, y comenzaron el rodaje de Lucifer Rising. Además de darle alojamiento, Anger le prestó dinero para comprar equipo para el grupo, pero Beausoleil se lo gastó en estupefacientes. Tras eso, Beausoleil abandonó la vivienda de Anger, robándole una furgoneta. Al enterarse del robo, Anger lo denunció a la policía y al FBI. La furgoneta en donde iba conduciendo, se accidentó en la puerta del rancho Span. El recién llegado pidió asilo a la familia Manson y esta lo acogió. Beausoleil y Charles Manson se hicieron grandes amigos, ya que ambos compartían un interés por la música. Gary Allen Hinman fue un profesor y músico norteamericano nacido en 1934. Estudiaba en la universidad para obtener su doctorado en sociología, cuando conoció e hizo amistad con algunos miembros de la familia Manson, a los que a veces acogía en su casa por no tener dónde dormir. Debido a problemas económicos, decidió diversificar sus actividades y probar suerte en el mundo de los estupefacientes. Manson acostumbraba a comprar su producto para después revenderlo. El problema surgió cuando Hinman le proporcionó una mezcalina de tan mala calidad, que cuando Manson y Beausoleil se la vendieron a una banda de motociclistas, estos no tardaron en exigir la devolución del dinero. Pero el reclamo vino tarde, pues Manson ya se había gastado el pago. El 25 de julio de 1969, Bobby Beausoleil, Susan Atkins y Mary Brunner le hicieron una visita a Hinman. Manson había oído que el músico habría heredado $20,000, y envió al trío para convencer al músico de unirse a la familia y por tanto, darles el dinero y 2 furgonetas de su propiedad. Sin embargo, en una entrevista de 1981, Beausoleil, contradiciendo lo que él mismo confesó en su juicio de 1969 y lo afirmado por los otros miembros del grupo, dijo que la visita había sido hecha porque Hinman los había estafado con la mezcalina y querían su dinero de vuelta.
Cualquiera que haya sido el motivo, el asunto se alargó 2 días en los que Inman luchó y fue golpeado por Busoleil, hasta que Charles Manson apareció por la casa con otro seguidor, Bruce Davis, y empuñando una espada, le dio un profundo tajo en la mejilla y oreja izquierda mientras estaba sentado y maniatado, pidiendo que pararan porque no tenía el dinero que buscaban. Tras eso, Manson y Davis partieron en una de las furgonetas de Hinman. El suplicio del profesor terminó el 27 de julio, cuando, siguiendo la orden de Manson, Busoleil lo mató con 2 p***as en el pecho mientras Atkins y Brunner cubrían su rostro con almohadas. Tras eso, escribieron cerdito político en la pared del salón con la sangre de la víctima, y dibujaron una pata de pantera con la intención de que los investigadores creyeran que el crimen había sido cometido por los Panteras Negras, ya que Manson temía represalias de este grupo por un motivo que revelaremos en las siguientes partes. El 8 de agosto de 1969, Busoleil fue detenido y la policía no tardó en relacionarlo con el asesinato de Hinman, más que nada porque lo descubrieron en el interior de un automóvil con sus pertenencias. Este evento crearía un efecto dominó que llevaría al fin de la familia Manson. Dennis Wilson fue un músico conocido por ser miembro fundador y baterista de la banda The Beach Boys. A pesar de haber sido considerado siempre el auténtico Beach Boy, ya que era el único de la formación que realmente practicaba surf, en la faceta musical siempre estuvo a la sombra de la genialidad de su hermano mayor, y auténtico líder de la banda, Brian Wilson. Sin aparente talento musical, Dennis fue admitido en la banda por imposición de su propia madre. Sin embargo, él fue quien le otorgó una verdadera identidad al grupo, sugiriendo a su hermano que escribiesen canciones que tratasen sobre surf, chicas, y coches. Carismático, de personalidad extrovertida, y salvaje en ocasiones, supo ganarse rápido el cariño del público, especialmente del sector femenino. Cuando Brian, afectado por sus continuas crisis, dejó de ser el referente musical de la banda, el resto de miembros tuvo que repartirse esa responsabilidad. Fue entonces cuando Dennis comenzó a destaparse como un verdadero compositor, dando muestra de una sensibilidad que nadie esperaba de él. Su fama como cantautor se cimentó en la década de los 70s, donde terminó de consagrarse como una de las grandes leyendas del rock. Sin embargo, también fue conocido por su breve asociación con Charles Manson, que dio lugar a uno de los capítulos más oscuros de su vida. De acuerdo con su amigo y letrista, Stanley Shapiro, un día en 1968, mientras Dennis Wilson conducía por la carretera, subió a 2 chicas que hacían autostop a su auto. El baterista trabó rápidamente amistad con las muchachas, y las invitó a su mansión, quienes lo deleitaron con todo su repertorio de acrobacias sexuales. Estas mujeres resultaron ser Ella Jubaili y Patricia Krenwinkel, miembros del clan Manson, quienes no dejaban de nombrar a su líder como el mago, lo que le hizo gracia a Dennis. Dennis las dejó durmiendo en su casa y se fue a su estudio de grabación, donde se entretuvo varias horas con el resto del grupo, puliendo su disco de inminente lanzamiento, Friends. Al regresar a su domicilio alrededor de las 3 de la mañana, se encontró en la entrada con Charles Manson, quien se le acercó. Dennis le preguntó inquieto si iba a hacerle daño. Pero este, sin siquiera responderle, se postró de rodillas, le besó los pies como forma de presentación y le invitó a pasar como si aquel fuese su hogar y Dennis su invitado. Cuando Dennis entró a su casa, se encontró con una docena de desconocidos, la gran mayoría mujeres, el punto débil de Dennis. Los miembros de la familia Manson pidieron quedarse esa noche, pero comenzaron a mudarse a la casa de Dennis poco a poco, y el número de huéspedes fue en aumento. Durante meses, allí se celebraron auténticos bacanales repletos de sexo, estupefacientes, y rock and roll. Incluso el legendario Neil Young, años después, confesó que fue invitado a varias de esas reuniones. Fue durante esta época, en la que Charles conoció a Tex Watson, ya que era amigo de Dennis. Dennis estaba recién divorciado de Carol Friedman, y debió encontrar excitante la manera de vivir de Charles Manson, con el que se llevaba bastante bien. Incluso, llegaron a escribir una canción juntos. Tan estrecha fue la relación entre los dos, que el músico hasta le dejó a entrever que quizás podría acabar siendo fichado por Brother Records, el sello discográfico de los Beach Boys. Además, en una fiesta, le presentó a su amigo y productor Terry Melcher, como ya mencionamos anteriormente. Sin embargo, la relación entre el cantante y la secta comenzó lentamente a desquebrajarse. La casa de Dennis había sido completamente ocupada por la familia Manson, que también había destrozado los autos de Dennis y robado la mayoría de sus posesiones. Wilson se cansó de financiarlo todo.
La factura superaba los $100.000 en comida, ropa, reparaciones de coche y tratamientos para la gonorrea. Otros miembros de los Beach Boys también habían conocido a los nuevos amigos de Dennis, y sus reacciones iban desde consternados, hasta muertos de miedo. Siguiendo el consejo de sus compañeros de grupo, Dennis vendió la casa y se mudó, abandonando a la familia Manson para siempre. La secta se quedó en la casa hasta que fueron desalojados por los nuevos dueños, mudándose al rancho Span. Pero esta historia no termina acá. Never Learn Not to Love es una canción grabada por los Beach Boys el 2 de diciembre de 1968. Acreditada a Dennis Wilson, la canción fue una versión alterada de Sister Exist, escrita por Charles Manson, quien no participó en la grabación de Never Learn Not to Love. Además, la letra fue alterada. La banda omitió el crédito de Manson como retribución por las cosas que este robó en su estadía en la mansión de Dennis. A Manson no le importaron los cambios en la música, pero estaba indignado por la letra reelaborada, lo que torció definitivamente la relación entre él y Dennis. Manson fue a buscar al baterista para recriminarle su traición, pero no pudo encontrarlo, ya que estaba de gira junto a su banda constantemente. Sin embargo, pocos meses antes de la muerte en la casa de Sharon Tate, Manson entró por la fuerza en mitad de la noche a la casa de Dennis, y le exigió $1.500 que supuestamente le debía por los derechos de Never Learn Not to Love, pero el Beach Boy se negó. Después de contener inicialmente su furia, Manson le mostró una bala, y le soltó una frase que perturbaría a Dennis por el resto de sus días. Si no vuelves a ver a tu hijo, no te sorprendas. Esto hizo perder por completo los estribos al baterista, quien le propinó una severa paliza a Manson para acto seguido, echarlo a patadas de su casa. Se dice que la golpiza de Dennis y el rechazo de Melcher fueron los catalizadores que llevaron a Manson a cometer sus crímenes. La paranoia de Dennis no hizo más que aumentar desde ese día. Era lo suficientemente consciente de lo que Charlie era capaz de hacer, y por eso durmió con un arma debajo de la almohada hasta que su antiguo amigo y su culto fueron encarcelados. Dennis ni siquiera quiso asistir al juicio de Manson, anticipando las posibles represalias de la familia. Nunca se perdonó que fuera precisamente su relación con Manson la que propició indirectamente los crímenes de Sharon Tate, ya que él fue el que le presentó al cultista a Terry Melcher, y el que lo acompañó a que conociera su casa ubicada en Cielo Drive. Dennis Wilson murió ahogado a la edad de 39 años en 1983. Cuando la noticia de su muerte llegó hasta Charles Manson, este presumió sin ninguna emoción ante las grabadoras de los periodistas. Dennis Wilson fue asesinado por mi sombra tras haberse apropiado de mi música y tergiversar las palabras de mi alma. El rancho Baker fue utilizado como propiedad minera desde la década de 1940 hasta 1960. Fue la última sede de la familia Manson. Después de que ocurriera el último de los asesinatos, el clan Manson abandonó el rancho Span después de haber sido arrestados anteriormente por liderar una red de robo de automóviles. Manson y sus seguidores fueron liberados debido a una orden fallida. En este momento, las autoridades no habían vinculado a la familia con la ola de asesinatos. Charles Manson y su clan comenzaron a quedarse en el rancho Myers, que era propiedad de la abuela de una de sus súbditas. Cuando descubrieron que el rancho de al lado, llamado Baker Ranch, tenía edificios en mejores condiciones, la familia entera se mudó allí, obteniendo el permiso de la propietaria Arlene Baker para asentarse de manera temporal. Manson prometió a sus seguidores que el rancho Baker les proporcionaría un refugio seguro del apocalipsis venidero en el que emergerían como líderes de la Nueva América. La señora Baker creía que la familia eran un grupo de músicos que necesitaban espacio para practicar. Manson incluso le dio un disco de oro de los Beach Boys, que le había robado a Dennis Wilson, como agradecimiento por permitirles quedarse allí. Los seguidores de Manson realizaron redadas en el Death Valley robando autos y destrozando la propiedad del Parque Nacional. El 10 y el 12 de octubre, la policía capturó a toda la familia haciendo una serie de redadas. Como la rata inmunda que siempre fue, Manson fue atrapado escondido en el tocador del baño. En un inicio, querían procesarlos por vandalizar el Monumento Nacional de Death Valley, pero pronto descubrirían que tenían a los sospechosos de unos crímenes mucho más atroces. Nacida y criada en Wisconsin, Mary Brunner se mudó a California al graduarse de la Universidad de Madison en 1965, y tomó un trabajo como asistente de biblioteca.
A finales de abril de 1967 conoció a Charles Manson, que había sido liberado de la prisión de Terminal Island varias semanas antes. Mary lo encontró tocando la guitarra en la calle, y dejó que se quedara en su apartamento. Después de un período de semanas, los dos se convirtieron en amantes. Brunner fue la primera persona que Manson reclutó en su familia. Renunció a su trabajo y los dos comenzaron a vagar por California en una camioneta junto con otras mujeres jóvenes captadas por Manson. En el transcurso de los siguientes 2 años, la familia se amplió hasta incluir entre 20 y 30 personas que vivían en diferentes comunas. Durante el verano de 1967, Brunner quedó embarazada de Manson, dando a luz a su hijo el 15 de abril del siguiente año, al que llamaron Valentin Michael. El 25 de julio de 1969, participó del asesinato de Gary Hinman junto a Susan Atkins y Bobby Busoleil. El 8 de agosto, Brunner y otra de las miembros de la familia llamada Sandra Wood, fueron arrestadas en San Fernando, California en una tienda por comprar artículos con una tarjeta de crédito robada. Al ser detenidas fuera de la tienda, la policía halló en su poder numerosas tarjetas de crédito robadas y tarjetas de identificación falsas. Acusadas de robo y uso fraudulento de tarjeta de crédito, ingresaron en el centro de detención esa noche. A la noche siguiente, otros miembros de la familia Manson asesinaron a Sharon Tate y a sus amigos, evento que llevó a una investigación que reveló a los otros culpables del asesinato de Hinman además de Busoleil. Brunner, Atkins y Busoleil fueron juzgados en noviembre de 1969 por el crimen, pero más tarde Brunner recibió inmunidad a cambio de declarar contra sus compañeros. Brunner regresó con los demás miembros del grupo y apoyó a sus compañeros encarcelados por los crímenes de Sharon Tate y los LaBianca. Su hijo fue entregado a sus abuelos maternos en Wisconsin. Por último, participó en el tiroteo de Hawthorne, del que hablaremos en las siguientes partes. Por este crimen, fue condenada a 20 años de prisión e internada en la institución de mujeres de California donde Leslie Van Houten, Susan Atkins y Patricia Krenwinkel también cumplían sus condenas. Mary Brunner recibió la libertad condicional en 1977, y regresó a Wisconsin con sus padres e hijo, desvinculándose completamente del grupo, y desapareciendo del ojo público. Lie, The Love and Terror Cult es el álbum de estudio debut de Charles Manson. En 1968, Phil Kaufman, que había conocido a Manson en prisión, se mudó brevemente con él y su familia. Kaufman instó continuamente a Manson a grabar algunas de las canciones que había escrito. Un amigo de Kaufman le dio acceso a su estudio de Beverly Hills para que grabase el álbum. Se dice que Bobby Busoleil participó de estas grabaciones como guitarrista. Mientras Manson estaba detenido por los cargos de conspiración y asesinato, le dijo a Kaufman para que lanzara su música. Manson estaba muy ansioso porque se escuchara su música. Después de que las compañías discográficas establecidas se negaran a involucrarse, Kaufman recaudó $3,000 y comprimió 2,000 copias del álbum el 6 de marzo de 1970 a través de un sello discográfico llamado Awareness Records. Compuesto por las grabaciones realizadas entre 1967 y 1968, el álbum contenía 13 canciones. Aunque no fue un éxito comercial, conserva seguidores entre los interesados en el caso Manson, lo que inspiró a muchas bandas a realizar algunos covers de sus canciones. La portada es una parodia de la portada de la revista Life del 19 de diciembre de 1969, que presentaba a Manson junto con el titular El culto del amor y el terror. Lynette Fromm nació en 1948, en Santa Mónica. Fue la primera de 3 hijos, y era una niña talentosa y querida que realizó una gira por los Estados Unidos y Canadá en una tropa de canto y baile llamada Lariats. A medida que Lynn creció, la relación entre ella y su padre empeoró, quien era una figura tiránica que parecía castigar a Lynn por poco o nada. En la escuela secundaria, Lynette se volvió más rebelde, comenzando a beber y consumir estupefacientes. Esto hizo que sus padres la echaran a la calle, viviendo durante unos meses como una indigente. En 1967, Fromm, quien pasaba por una profunda crisis depresiva, se topó con Charles Manson, quien entabló conversación con ella. Lynette encontró interesante la actitud y la filosofía de Manson, y los dos se hicieron amigos y posteriormente, amantes. Rápidamente, decidió irse de Los Ángeles para viajar con Charlie y Mary Brunner, siendo una de los miembros fundadores de lo que pronto se convertiría en la numerosa familia Manson.
Lynette tenía la reputación de ser uno de los miembros más devotas junto con Mary Brunner. Durante su estadía en el rancho Span, Thron pasó la mayor parte de su tiempo cuidando y satisfaciendo sexualmente al propietario George Spawn. En una entrevista, afirmó haber estado enamorada del octogenario, y que se hubiera casado con él si se lo hubiera pedido. De hecho, según el miembro de la familia Manson, Paul Watkins, el apodo de Squeaky se debió a los ruidos parecidos a chillidos que hacía la muchacha cuando George Span la pellizcaba en los muslos. Después de que Manson y otros de sus seguidores fueran arrestados por cometer los asesinatos de Sharon Tate y los LaBianca, Squeaky y el resto de la familia Manson acamparon frente al lugar de los juicios durante meses. Ellos proclamaron la inocencia de Manson y explicaron su filosofía apocalíptica a los medios de comunicación, así como a cualquier persona que quisiera escucharles. Nunca fue acusada por su relación con los asesinatos, pero fue encontrada culpable de intentar evitar el encarcelamiento de Manson haciendo que sus seguidores no testificaran, así como de negarse a testificar ella misma. Fue condenada a una corta estancia en prisión por ambas cosas. A lo largo de los años, Squeaky asumió un papel de líder para mantener a los miembros del culto de Manson en comunicación entre sí después de que la mayoría de ellos hubieran sido encarcelados. Con su profeta entre rejas, ella y muchos miembros de la familia se volvieron mucho más creyentes y llevaron la filosofía de Manson al extremo. Empezaron a lanzar amenazas por doquier y se armaron hasta los dientes. Thron incluso cambió su nombre a uno dado por Manson en una de las tantas visitas que ella le hacía en prisión, Red. Esto debido a su cabello rojizo. Haciendo juego con su nombre, empezó a vestir siempre de rojo. Como dato curioso, en marzo de 1975, Thron se encontró con Danny Goldberg, el publicista de Led Zeppelin, quienes estaban haciendo una gira por los Estados Unidos. Ella dijo que quería ver a Jimmy Page, al guitarrista de la banda, ya que según ella, había visto algo maligno en su futuro y pensaba que podía ocurrir aquella noche durante la actuación del grupo en el Long Beach Arena. Ella juró que la última vez que tuvo un presentimiento similar, alguien había sido disparado en la cabeza junto a ella. Goldberg, intentando quitársela de encima rápidamente, la persuadió para escribir una larga nota a Page. Después de esto, ella se fue, y Goldberg quemó la nota sin ni siquiera leerla. Es una película estrenada en 2019, escrita y dirigida por el amante de las patas número 1, Quentin Tarantino. Es protagonizada por Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, y demás actores los cuales interpretan a grandes estrellas de la época dorada de Hollywood. La historia se centra en la vida de Rick Dalton, un actor de western en decadencia, y la de su amigo y doble de acción, Cliff Booth. De manera paralela a la trama principal, se narran fragmentos de la vida de la actriz Sharon Tate, y de los miembros de la familia Manson. Con el correr de la película, estas historias comienzan a cruzarse. A diferencia de la historia real, en esta película, la familia Manson termina fracasando en sus asesinatos, haciendo que en esta realidad, Sharon Tate y el resto de víctimas de la familia terminen sanos y salvos. Por más que suene a meme, Érase una vez en Hollywood es una carta de amor a la ciudad de Los Ángeles y a la edad dorada de la industria cinematográfica. Es una de mis películas favoritas de Tarantino, y la recomiendo encarecidamente. El actor Damon Herriman saltó a la fama con la serie de Mindhunter durante la segunda temporada, y bajo las órdenes del gran David Fincher. Tras este trabajo que ha sido clave para seguir desarrollando su carrera, el actor también trabajó con Quentin Tarantino en Érase una vez en Hollywood. La peculiaridad es que el actor repite papel en ambas ficciones, encarnando a Charles Manson. A pesar de interpretar a la misma persona, aparece muy distinto en las dos versiones, principalmente por su ubicación temporal. Érase una vez en Hollywood se sitúa en 1969, mientras que la serie de Fincher se localiza en la década de los 80. Esta separación temporal da lugar a dos versiones del asesino muy distintas, en la de Tarantino apareciendo en su edad dorada como criminal, y en la de Fincher ya envejecido, con algunas escenas que representan su vida en prisión. Un caso muy peculiar, y pocas veces visto en el mundo de Hollywood. Ojalá vuelva a repetir el papel de Manson en alguna otra producción, ya que lo interpreta de manera magistral. El libro Helter Skelter tuvo dos adaptaciones al medio audiovisual.
La primera fue en una miniserie de 1976, y fue dirigida por Tom Gries. La película narra los eventos del juicio de Charles Manson, los crímenes cometidos en 1969, y el intento de condenarlo a él y a su secta. Steve Railsback es el encargado de encarnar a Charles Manson. La segunda versión fue una película para televisión estrenada en 2004, dirigida por John Gray. Esta película se centra más en la perspectiva de Linda Kasabian. Jeremy Davis es el que interpreta a Manson en esta ocasión. El 5 de septiembre de 1975, Lynette Fromm intentó asesinar al presidente de los Estados Unidos, Gerald Ford. En la mañana, Fromm fue al parque del Capitolio de Sacramento vestida como una monja y armada con una pistola automática Colt del calibre 45, con la que apuntó a Ford. Aunque Fromm estaba a poco más de un brazo de distancia del presidente y el arma estaba cargada, ninguna bala estaba en el disparador. Fue inmediatamente apresada por agentes del Servicio Secreto de los Estados Unidos. Su objetivo para matar al presidente era hacer una declaración para las personas que se negaban a detener la contaminación ambiental y sus efectos en el aire, los árboles, el agua y los animales. No se sabe con certeza, pero se teoriza que esta acción pudo haber sido influenciada por el propio Charles Manson, al que Fromm seguía visitando frecuentemente. En el juicio, rogó a los fiscales que permitieran asistir a Manson, cosa que las autoridades se negaron. Cuando el fiscal de los Estados Unidos Duane Case recomendó un severo castigo porque ella estaba llena de odio y violencia, Fromm le tiró una manzana, golpeándole en la cara y rompiendo sus gafas. Por su crimen, Fromm pasó 34 años en prisión. Fue liberada el 14 de agosto de 2009 y desde entonces, ha dado entrevistas y participado de varios documentales referentes a Manson. Hasta el día de hoy, sigue creyendo en la inocencia de su líder, y niega haber sido manipulada por él.